Las crónicas del Poisson. 11 de junio de 2022. Los enemigos del pueblo, tercera parte. Ellos crean los problemas, pero tú tienes la culpa. Los Estados Unidos de América, los USA, la democracia actual más antigua del mundo, con 221 años cumplidos para el 2021, y la más sólida del planeta, o al menos, eso dice la Triple M Progre. Los USA son solo un ejemplo, entre tantos, en donde la democracia, últimamente, no está funcionando muy bien, que digamos. Pero, podríamos también referirnos a la actual Unión Europea, la UE, actualmente bajo el control de una pandilla de burócratas progres dirigidos desde Bruselas, o la España actual, sometida al desgobierno de una coalición de socialistas, comunistas, separatistas y proterroristas, es decir, lo más selecto de los enemigos de España. Cuando los padres fundadores de los USA redactaron su constitución, estaban pensando en una ley maestra que garantizara fundamentalmente tres cosas. 1. Proteger a la población del caos de una chusma fuera de control. 2. Proteger a la población de la agresión de una potencia extranjera. 3. Proteger a la población del abuso del poder del gobierno, especialmente del poder ejecutivo. Los USA no son una democracia pura, como lo era la Atenas de Pericles, no son tampoco una democracia parlamentaria y tienen un gobierno descentralizado, con la idea de impedir que una clase dirigente pueda monopolizar el poder para gobernar despóticamente. Cuando la gente habla de la democracia, al menos en los USA, suele olvidarse de su propósito principal. El gobierno democrático de los USA fue concebido para preservar los intereses del individuo, fundamentalmente su propiedad privada, y unas cuantas libertades y derechos que por ser naturales a todos los seres humanos, provienen de la autoridad de Dios, cuando nos creó como criaturas humanas, y no de la de ningún gobierno terrenal de los hombres. Los USA se precian de ser uno de los pocos países del mundo que tienen una declaración o carta de derechos, su Bill of Rights, en su constitución, para insistir sobre el respeto y la defensa de esas libertades y derechos naturales del ciudadano. La Carta de Derechos está compuesta por un conjunto de enmiendas a la Constitución original de 1787. La primera enmienda prohíbe la elaboración de cualquier ley que pretenda el establecimiento de una religión oficial, o que impida el libre ejercicio de la religión, o que restrinja la libertad de expresión, o que infrinja la libertad de prensa, o que interfiera con el derecho de reunión pacífica de los ciudadanos, o que prohíba la petición de un gobierno estatal de una reparación de agravios al gobierno federal. Inicialmente, la primera enmienda se aplicaba solo a las leyes promulgadas por el Congreso, y muchas de sus disposiciones se interpretaban de forma más restringida que en la actualidad. La segunda enmienda protege el derecho individual a poseer y portar armas, particularmente las de fuego. La segunda enmienda ha sido durante mucho tiempo un tema controvertido en el discurso político, legal y social estadounidense y ha estado en el centro de varias decisiones de la Corte Suprema. La segunda enmienda fue establecida, principalmente, como un mecanismo de disuasión a la clase gobernante en sus posibles tentaciones de monopolizar el poder de la violencia en perjuicio de la ciudadanía, es decir, del pueblo. Es un hecho cada vez más percibido que la Constitución de los USA ha sido violentada ya demasiadas veces, de tal manera que el país se encuentra ahora en un estado legal postconstitucional. Sectores mayoritarios de la academia, los medios de comunicación y ciertamente los políticos están promoviendo abiertamente el empoderamiento de la clase política dirigente. Para ello usan el soborno y la agitación de las masas, la violencia de sus organizaciones afines, tales como BLM, por sus siglas de Black Lives Matter, o Antifa, la presión social de sus afiliados subvencionados mediante el dinero público, y el abuso y el saqueo a la clase media, con el objetivo final de aumentar el poder de la clase política dirigente.
Cada vez que estas políticas perniciosas producen sus consecuentes malos resultados, y que estos trascienden al conocimiento público, entonces evitan asumir cualquier responsabilidad culpando a los demás. A la historia, a las instituciones, a la religión y, en última instancia, al pueblo. En resumen, cada vez que los políticos crean o agravan un problema, jamás aceptan responsabilidad alguna, ni realizan reflexión alguna sobre el asunto, sino que aprovechan el perjuicio y su resultante mala prensa para demandar más poder para ellos y menos libertades y derechos para el pueblo, para resolver, entre comillas, el problema que ellos mismos causaron. Este círculo, este vórtice vicioso, en que ha caído la democracia de los USA, tiene unas manifestaciones que pueden ser ilustradas con varios ejemplos. 1. La matanza de Texas. ¿Cómo ha reaccionado la élite gobernante? ¿Qué es lo que está proponiendo el gobierno de Joe Biden para prevenir que semejante horror pueda volver a ocurrir? Bueno, pues Joe Biden, un político profesional que no ha hecho otra cosa más en su vida, cortoplacista, incompetente, hipócrita, nepotista, corrupto, el arquetipo del político enemigo del pueblo, 36 años como senador, 8 años como vicepresidente y más de un año como presidente, no ha aceptado responsabilidad alguna, ni suya, ni de la élite progre gobernante a la que representa, sobre esta matanza ni tampoco sobre la de Buffalo, Nueva York. Él y ellos se han limitado a repetir la misma cantinela demócrata progre de siempre. Más control de armas, más leyes red flag, entre comillas, que posibilitan que una denuncia de alguien pueda permitir la confiscación de toda arma de fuego del denunciado, algo parecido al procedimiento empleado por la antigua Santa Inquisición, tan denostada por los progres actuales. Más ataques a la segunda enmienda, más intentos de consolidar el monopolio de la violencia en manos de la élite gobernante, para intimidar, para aborregar y para someter al pueblo a no poder defenderse del despotismo y de los descarados privilegios de una élite gobernante que se nutre de los dineros públicos. La realidad es que ninguna ley progre para desarmar a la gente decente y obediente de las leyes del pueblo va a poder evitar nuevas matanzas colectivas, al menos en los USA, porque los criminales, los chiflados y los terroristas nunca han obedecido y nunca van a obedecer las leyes, liberticidas o no, porque ellos juegan en otra liga. La de la total desobediencia de las leyes del gobierno y del Estado. Ninguna ley progre de control de armas va a conseguir lo que dicen sus proponentes mientras un gobierno, incompetente e hipócrita, no coja al toro por los cuernos y se aboque a la tarea, desagradable, fatigosa, y que no suele ayudar en las encuestas electorales, de localizar, de interceptar, de perseguir, de detener, de meter largo tiempo, en chirona, y de acribillar, in situ, si es preciso, a todos aquellos que intenten matanzas colectivas y también la de vigilar y decomisarle las armas a aquellos que sean razonablemente sospechosos de intentar cometer matanzas colectivas. Por ejemplo, ni el chiflado perpetrador de la matanza de Texas, ni tampoco el neonazi supremacista blanco, entre comillas, de la de Buffalo, ocultaron sus intenciones antes de atacar. Sus ideas estaban ampliamente distribuidas por las redes sociales, a la disposición de cualquiera que quisiera conocerlas, antes de sus ataques. Y ante esto, ¿qué hizo el gobierno? Nada. ¿Y las redes sociales? Pues, estas habían estado demasiado ocupadas en localizar y en censurar las expresiones escépticas acerca de las elecciones de noviembre 2020, o de la conveniencia de vacunarse contra el COVID, o de la de usar mascarillas al aire libre, o de la supuesta catástrofe climática, etcétera, como para tener tiempo y recursos para detectar y avisar a la policía de las ideas homicidas de estos antisociales, evidentemente muy peligrosos. ¿Cómo fue posible que el antisocial chiflado pudiera perpetrar la matanza de Texas? Pues, primero, pudo acceder, armado, al interior del colegio, a través de una puerta trasera que no estaba cerrada ni vigilada contra los intrusos. Segundo,
el jefe de la policía al cargo actuó como un cobarde incompetente al no dar, de inmediato, la orden a sus hombres de entrar al colegio para detener al perpetrador que disparaba a mansalva dentro del mismo. No señor, eso no sería políticamente correcto, entre comillas. Eso podría acarrearle complicaciones legales, entre comillas, ante una justicia dominada por las leyes progres pensadas para proteger a los criminales a costa y perjuicio de sus víctimas inocentes. Así que, tercero, él prefirió mantener a sus hombres concentrados en la puerta del colegio, mientras el asesino se despachaba a gusto, acribillando a los chicos y a sus maestros dentro del colegio. Y cuarto, él prefirió esperar a que el asesino hubiera materializado sus diabólicas intenciones antes de dar la orden para que sus hombres entraran al colegio y detuvieran, ileso, al asesino. ¿Cómo pudo haberse evitado la matanza de Texas? Pues, adoptando unas cuantas medidas de puro sentido común, tan repugnantes a las élites gobernantes y a los progres en general. Tales como: primero, al colegio solo se puede entrar por una puerta, la principal. Segundo, la puerta principal y todas las dependencias del colegio están constantemente vigiladas, al menos durante las horas de clases, por uno o varios policías, dependiendo del tamaño del colegio, claramente identificados y uniformados, evidentemente armados, y evidentemente entrenados, y evidentemente listos para interceptar, detener y acribillar a tiros, si es preciso, a todo chiflado que ingresara al colegio a tratar de perpetrar matanzas. Tercero, hacer públicas estas disposiciones a la ciudadanía para que cualquier antisocial enajenado mental tenga absolutamente claro que intentar siquiera perpetrar sus intenciones homicidas será algo inútil, imposible, que solo lo va a mandar de cráneo a un calabozo, o a un manicomio, o al otro barrio, entre comillas. ¿Y qué es lo que ha opinado Joe Biden acerca de este tipo de medidas de sentido común? Pues, que no cree en ellas, entre comillas. ¿Y qué es lo que han opinado sus colaboradores? Pues, que los colegios no se pueden transformar en prisiones vigiladas por policías armados, entre comillas. Desde su perspectiva progre, enemiga del pueblo, sus respuestas son consistentes con lo que esta gente cree y aspira. Que para poder concentrar y aumentar su poder hasta lograr establecer en los USA un gobierno absolutista, neomarxista, globalista, dirigido por la plutocracia de los hipermillonarios de Silicon Valley y el complejo industrial armamentístico y los burócratas supremacistas de Washington y del Pentágono, primero, es preciso desarmar al pueblo para intimidarlo, aborregarlo y someterlo a sus dictámenes. Así que, según Joe Biden, él no cree en las medidas de sentido común para proteger a los colegios de los niños y jovencitos de los USA. Quizás, porque tales medidas no le parezcan políticamente correctas, entre comillas. Sin embargo, a él y a la élite gobernante progre de los USA sí que le parecen correctas las medidas de vigilancia de los aeropuertos, por cientos de policías armados hasta los dientes, de todos los servicios, por todos lados, desde los días de los atentados a las Torres Gemelas de Nueva York. También le parecen correctas las medidas para transformar a las dependencias del gobierno federal en Washington en una especie de complejo militar fortificado. Y también creen en las medidas para proteger con abundantes policías armados todas las dependencias donde se aglutine la burocracia federal a todo lo ancho y largo de los USA, y etcétera, etcétera. Así que, esta élite gobernante progre que ahora desgobierna a los USA, integrante o asociada al Partido Demócrata, el responsable directo de incitar la violencia urbana organizada de los energúmenos de Antifa, el responsable directo de empoderar las manifestaciones violentas de los comunistas, racistas y criminales, del BLM, el responsable directo de retirar los fondos de los departamentos de policía de las principales ciudades del país, como pasos previos para contribuir a crear un clima de desorden y de caos urbano nacional, que favoreciera la expulsión de Donald Trump de la presidencia de los USA, en las que serán consideradas,
por muchos años en el futuro, como las presidenciales más cuestionables en la historia moderna de los USA. Ese partido es el que ahora se atreve a demandar al pueblo de los USA, el que todavía les dé más poder. Así que, este partido demócrata, que actualmente desgobierna a los USA, culpable directo del crecimiento, hasta más allá del techo, de la tasa de criminalidad nacional, incluidas las matanzas de jovencitos en los colegios, es el que ahora se atreve a demandar al pueblo de los USA, el que todavía les dé más poder. Pese a todo lo anterior, no creemos que el Partido Demócrata Progre de los USA esté realmente tramando en desarmar, al menos no totalmente, a la población civil del país, porque no le hace falta. Si decreta leyes tipo Red Flag, entre comillas, es más bien por motivos electoralistas para atraerse a los segmentos más progres, necios y decadentes de la población. El día que el poder ejecutivo de los USA quisiera dominar al pueblo por la fuerza, le bastaría con emplear al ejército profesional. Mucho mejor armado, entrenado, organizado y efectivo que cualquier ejército de milicianos, por bien armados y combativos que fueran. Aún en el caso en que los milicianos optaran por tácticas de guerrillas, al gobierno le bastaría con bloquearle las finanzas, al estilo de como lo hizo Justin Trudeau en el Canadá durante la protesta de los camioneros de febrero del 2022, para que, pronto, se quedaran sin pertrechos, municiones, etc. Cualquier milicia de civiles alzados contra el gobierno federal y su poderoso ejército profesional, en breve se vería obligada a tener que retirarse a las regiones más remotas del país para actuar como guerrilleros en acciones esporádicas, molestas, pero incapaces de derrocar al gobierno. No obstante lo anterior, los ciudadanos libres y decentes estadounidenses deben luchar con todas sus fuerzas por defender y preservar la segunda enmienda, pues, aunque el mantenerse armados no podrá evitar que la élite gobernante progre los siga asfixiando, poco a poco, con impuestos, sobreregulaciones, etc., el estar armados sí que los va a proteger de las depredaciones del AMPA. Ya sabemos que los criminales, haga lo que haga el gobierno, van a estar siempre armados y siempre dispuestos a usar sus armas, como lo ha demostrado la experiencia a lo largo de la historia. 2. La inflación, la escasez y la energía. Los integrantes de este desastroso gobierno del Partido Demócrata son también los mismos que ocasionaron la inflación actual, con su desquiciado, histórico, sin paralelo, gasto, déficit y endeudamiento. También fueron los mismos que desarticularon la cadena de suministros. No fue el coronavirus. Sí que lo fueron las reglas sindicales y de la supuesta protección ambiental. De manera que, por ejemplo, actualmente solo hay un puerto operando al ritmo de 24/7 de los 7 existentes en la zona de Long Beach en California. ¿Cómo no va a haber desabastecimiento? Y en cuanto a los precios de la gasolina, ya nos hemos olvidado de las órdenes ejecutivas que firmó Joe Biden antes de siquiera tener tiempo de calentar su silla en el Salón Oval. Una de ellas fue la de detener los trabajos puestos en marcha por Donald Trump para la construcción del oleoducto Keystone XL para traer petróleo de esquistos desde el Canadá hasta las refinerías tejanas. Y otro fue para prohibir las prospecciones petroleras en todas las tierras federales que había activado Donald Trump. Y las consecuencias, previsibles, han sido el aumento, hasta la luna, de los precios de la gasolina en el arquetipo del país del transporte por carreteras. Y luego, las negociaciones, apresuradas e improvisadas, del gobierno de incompetentes de Joe Biden para convencer a Arabia Saudita, donde no querían ni atenderle al teléfono, y al gobierno delincuente de Nicolás Maduro en Venezuela, para tratar de convencerlos de aumentar su producción petrolera para paliar el déficit de la producción de los USA. Pasando así, del estado de independencia energética durante el gobierno de Donald Trump, de regreso al estado de dependencia energética de la crisis energética de los 1970s. ¿Y acaso este gobierno demócrata se ha mirado en el espejo para reconocer, para rectificar, aunque sea en alguna medida, sus disparates? No, señor.
Este gobierno de enemigos del pueblo apunta al pueblo con su dedo acusador mientras pisa el acelerador para imponer, lo antes posible, su agenda diseñada para que el Estado acabe devorando a la sociedad civil. Esta gente no pretende resolver ninguno de los problemas que está creando su agenda progre absolutista. Los ciudadanos de los USA se enfrentan ahora a un cambio de régimen que pone en serio peligro las libertades, los derechos públicos y el sistema constitucional que funcionó bien en el pasado de esta gran nación. 3. La inmigración. ¿Y qué se puede decir de la inmigración ilegal? ¿Acaso no fue la detención inmediata de la construcción, reactivada por Donald Trump, del muro de contención de la inmigración ilegal de entre los USA y México, lo que firmó Joe Biden en otra de su batería inicial de fulminantes órdenes ejecutivas, y que estamos teniendo ahora, pues, un descomunal efecto llamada, por causa de las fronteras abiertas, para millones de emigrantes miserables de Centro y Suramérica, desesperados por entrar, como sea, a los USA. Un caos migratorio en la frontera sur del país, ocasionado por una mezcla de políticas progres absurdas, desatención a la guardia de fronteras, desprecio a los problemas sociales crecientes de las comunidades locales afectadas por el caos migratorio, y pura y dura incompetencia de este gobierno demócrata. 4. Los medios de información pública. ¿Y qué se puede decir de la mayoría de los medios informativos? Pues, que sus intenciones ya no son las de surtir al pueblo de información veraz, objetiva, imparcial, útil, sino la de desinformar y confundir con medias verdades, cuando no con flagrantes mentiras, con el objetivo de favorecer y promover la agenda progre liberticida de la élite política. Por esto denominamos a estos medios informativos, lacayos del Estado progre, como la Triple M progre, por sus siglas de medios de manipulación masiva. Una conclusión sí que queda clara. Cuando los medios informativos se meten en la cama con el Estado para vomitar su propaganda, una sociedad libre no puede continuar existiendo. Simplemente no es posible. Cuando se estudia la crisis socioeconómica actual de los USA, se descubre que su causa fundamental radica en esa élite política progre y antipatriótica que domina al 99% del Partido Demócrata y al 70% del Partido Republicano, y que no aspira a otra cosa más que en concentrar más y más poder en un Estado bajo su control, y que no para de crecer más y más. Imaginamos que en estos momentos difíciles, los padres fundadores de los USA deben de estar revolviéndose en sus tumbas al comprender el gran peligro que amenaza a su obra conseguida con tantas previsiones, cuidados y sacrificios, de establecer en este mundo las condiciones para la existencia de una tierra de los hombres libres, decentes y valientes, en donde cualquiera pudiera, sin importar su origen, su raza, su casta, ni ninguna otra condición ajena a su responsabilidad, prosperar hasta el límite de sus capacidades y de sus ganas de hacerlo. ¿Será capaz el pueblo actual de los USA de enfrentar con éxito el nuevo desafío que le presenta la historia, de preservar el legado que le dejaron los padres fundadores de la nación? Roguemos a Dios, y hagamos lo que de nuestra modesta parte podamos hacer, para que también pueda superar este desafío. Por el bien de la humanidad. El Poisson.